Estamos de regreso ya y como les habíamos anticipado con nosotros, ya están comunicados el señor doctor José Hernández, el director de Cuatro Pelagatos, y también el señor doctor Arturo Moscoso, a quienes les saludamos muy cordialmente. Bienvenidos. Los dos han opinado sobre el momento político, pero digamos, José que tiene... eh, esa aguja profunda para topar los temas, su especialización es justamente eso, profundizar algunos. Nos estaba recordando en un artículo que circuló en los Cuatro Pelagatos que el correísmo hace lo que le da la gana y con eso nos ha marcado incluso la agenda para tratarlos y tenernos pendientes de lo que hacen, y algunas autoridades que le dan la razón a José Hernández y al país en general de que están haciendo lo que les da la gana. Otros dicen, siguen haciendo. José, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, Arturo, también y a toda su audiencia. Gracias por la invitación. Sí, pues, o sea, estamos en esa paradoja en que los amigos del presidente, del expresidente Correa, se dicen demócratas, pero finalmente no respetan los mecanismos de la democracia, porque con la democracia se quedan solo con los supuestos derechos, más no así con los deberes. Y ellos fraccionan de alguna manera el tema de las reglas, porque claro, ellos dicen que el derecho de participación está por sobre encima de los requisitos que les otorgan los derechos. Entonces, uno no entiende porque entonces uno puede absolutamente aspirar a tener derechos, pero no cumplir absolutamente ningún requisito o exigido para que le dé acceso a esos derechos. Así que me parece, Francisco, que en este tema en el cual hemos visto cómo ellos de alguna manera han ignorado y han absolutamente violentado los reglamentos y las condiciones que tenían para participar, la señora Atamaín les da la razón, dice que ella no puede bajo ninguna circunstancia prohibir la participación y entonces, pues como no cumplieron ningún derecho, dice que ella no puede meterse a reglamentar, a hacer cumplir la ley Ujú. en cuanto a lo que corresponde al tema de las facultades o las prerrogativas o los requisitos que ellos tenían que cumplir para poder acceder al José, derecho de participación. José, ahí Así que en te... efecto, están Claro, haciendo lo que les da la gana. entonces si están haciendo, pero es con, claro, con la posibilidad de que tengamos autoridades como el Consejo Nacional Electoral que les permitan. Y uno a veces no entiende ahí, ¿no? Porque si bien hay una mayoría que funcione, ese 60-40 que se dice, y funciona como ellos quieren, uno dice, pero ahí está el vocal Cabrera, que representa al Partido Social Cristiano, y que se supone están para garantizarnos. La señora Cero, bueno, pues representa una parte del sector indígena que también es del correísmo, y dona Diana que parecía no iba a representar al correísmo. Hay ahí una mano que está buscando que el proceso tenga más dificultades de las que ya tiene, José. Sí, yo creo que aquí hay dos estrategias que en el fondo van al mismo sitio. La primera es que el expresidente Correa usó todo el tema de la candidatura y el proceso electoral para el tema de las cortes. Entonces, él usó eso y yo creo, las evidencias podrían dar a pensar que el correísmo lo que persiguió usando todo el proceso electoral para de alguna manera mostrar a los jueces que él podía ser vicepresidente, que él podía volver y con toda esta serie de amenazas medio camufladas, medio expresas, él usó el proceso electoral, pero también al usar el proceso electoral, Francisco, las evidencias dicen que él no parecía estar haciendo las cosas para ser calificado.
o dicho de otra forma, estaba haciendo todas las cosas para ser descalificado. Y la última evidencia de eso es la cédula falsa Claro. o la cédula que no es la de él, por ende es una cédula falsa, que usó Andrés Arauz Arauz. para ir a inscribirse. Esto, lo cual es absolutamente inaudito. No sé en qué país vivamos, pero es un surrealismo puro. Es decir, que incluso para entrar a un edificio, cualquier condominio, te piden la cédula y tú tienes que Claro, dar tu cédula. claro, si no, Bueno, aquí, para ir a inscribirse para ser el candidato a candidato la a la presidencia de la presidencia. República, entregó una cédula falsa. Entonces, el presidente no fue a aceptar la candidatura, no participó el señor Rabascal en elecciones primarias, por ende no había binomio para ir a ser reemplazado, pasaron los plazos, pasaron las fechas, o sea, todo lo hicieron en forma ilegal. ¿Qué estaban buscando? Estaban buscando ser descalificados. Como finalmente no lo fueron, entonces me parece ahora que ellos tienen un tema ahí, un problema, porque Van a ser lo que medidos. ellos querían era ser descalificados. Ahora están calificados. Vamos a ver con qué salen, Francisco. Me parece que la próxima jugada va a ser decir que, bueno, que las elecciones van a ser Un un fraude. fraude y que por eso van a perder. Entonces, pero eso es una jugada más adelante. Me parece que Claro. han hecho todo para las dos estrategias, ser descalificados o ahora ser calificados, pero haciendo todas las trampas posibles, Deslegitimar, lo claro. lleva al mismo sitio. Es a que ellos querían usar el proceso electoral, crear un ruido, una interferencia grande para convertirse, uno, en los protagonistas y dos, para jugar con la victimización. Que iban a unir, Francisco, iban a unir la condena de la Corte con el hecho de ser descalificados. Entonces, eso les podía dar una carta de presentación, un pasaporte bastante interesante para poder decir en Europa y en otros sitios que en Ecuador los persiguen. Al saludar nuevamente al doctor Arturo Moscoso, le digo, bueno, Arturo, este es un panorama en donde uno dice, primero, Correa no podía ser candidato a la vicepresidencia y de todas maneras hace toda la pantomima, o sea, nos lleva al país, no solo a las autoridades, va manipulando, pero nos lleva al país a enfrentar. No podía, en definitiva, no podía ser candidato y con la sentencia peor. Pero claro, ellos sí, se presentaron con la tablet, lo personalísimo, como nos recuerda José, no les parece que necesitan. En el tema jurídico estrictamente, ¿cómo debemos analizarlo? Y ya lo ha hecho José entre jurídico político, pero jurídicamente hay alguien que pueda responder. Arturo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Un saludo a José y a todos quienes nos miran y nos escuchan. Sí, yo estoy de acuerdo con mucho de lo que ha dicho José en relación a esta estrategia de victimización que ha utilizado el correísmo desde el principio, porque sabían perfectamente que Rafael Correa no iba a viajar a aceptar su candidatura. Desde el tema estrictamente jurídico que me pregunta Francisco, pues la violación a las normas constitucionales, porque no solo son reglamentarias, son constitucionales las normas que se están violando en inscribir la candidatura de Arauz y Rabascal, porque se viola el artículo 108 del proceso de democracia interna, reglamentada en el reglamento de democracia interna, que determina claramente que la aceptación de las candidaturas tiene que hacerse de forma personal e indelegable, es decir, el candidato tenía que haber estado presente aquí. Y no estuvo presente, no es que se puede cambiar de candidato, y eso es algo que hay que dejarlo muy claro, Francisco. No existe ese binomio no existe jurídicamente, no cumplió su proceso de democracia interna, no existe jurídicamente. Entonces no se puede cambiar una cosa que no existe. Así de simple. Pero Lo cuando que le se ha dicen hecho es el una derecho, aberración, Francisco, y este Consejo Nacional Electoral es una mamarrachada, porque no se puede, en aras de disque
El derecho de proteger los participación. derechos de Exacto. participación, violar derechos de la seguridad jurídica, violar el mismo Estado de Derecho, el derecho a la igualdad ante la ley. Yo les hago cumplir al resto de candidatos los requisitos que están determinados en la Constitución, la Ley Orgánica de Elecciones y en el reglamento, y a estos señoritos no, porque tienen derecho a participar. Por favor, es una mamarrachada, Francisco. Insisto en este, en En este este calificativo. calificativo y no hay justificación alguna, ¿no? Además, esta gente ni siquiera ha llegado al proceso electoral todavía y ya está causando violaciones a las normas que ellos mismos aprobaron. O sea, ¿qué clase de gobierno vamos a tener? Nuevamente un gobierno que, si es que eventualmente llegaran a ganar, nuevamente un gobierno que, con tal de salirse con la suya, se pasa por el forro toda la ley y toda la reglamentación legal del país. Y la actuación de esto que usted ya ha calificado a la mayoría del Consejo o al Consejo en general, ¿usted cree que forman parte de la estrategia, Arturo? ¿Cree que como dice José, hay una articulación para ayudarles, si no, por lo menos van sembrando más dudas sobre el proceso? Y es encabezado por esta propia mayoría del Consejo la que siembra esas dudas. Por supuesto, es una cosa rarísima y yo no sé qué está pasando en el Consejo. Yo siempre me opuse a la presencia de al menos Atamaín, no me parece una persona preparada como para manejar las riendas del Consejo Electoral. Esto va más allá de cualquier inclinación política. No sabe de procesos electorales. No sé si por eso encabeza estas resoluciones totalmente ilegales y absurdas, pero ahí hay algo raro, ¿no? Luis Verde Soto y el consejero Pita han hecho observaciones graves en relación a cómo fue que se resolvió que se permita la participación de este partido de alquiler, ¿no es cierto? Para que el correísmo pueda participar. En cuestión de horas se decidió una cosa totalmente ilegal, vuelvo a decirlo. ¿Qué hay atrás? Yo no sabría decirlo, pero la decisión que se toma es absolutamente ilegal e inconstitucional, Francisco. Y en manos de esa gente va a estar el proceso electoral. Un proceso electoral además que va a ser súper, súper complejo por el tema de la pandemia. No vamos a tener un control absoluto o un control realmente importante de la gente, porque la gente no va a salir a controlar el proceso electoral. Habrá mucha gente que no salga a votar, habrá mucha gente que prefiera quedarse en su casa versus arriesgarse eh, a ejercer su voto. Tenían desde que empezó la pandemia en marzo, tenían un montón de tiempo para organizar un proceso electoral seguro y no lo han hecho. Se han pasado en No discusiones hay ni absurdas y en presupuesto. tonterías todo este tiempo en lugar de aprobar un proceso electoral que garantice la seguridad y la salud de nosotros los ecuatorianos. Y ahora ya estamos sobre Estamos en el la camino ya. marcha y ya pocas son las medidas que se puedan tomar de aquí en adelante. Entonces es muy preocupante que en manos de esa gente esté este proceso electoral, Claro, Francisco. con todas estas dificultades, José, bueno, habían voces, ¿no? Y voces como la del expresidente Hurtado que decían, oigan, podría ser una trampa el que no les dejen participar, valdría la pena que les dejen participar, pero agudamente, José, tú has hecho notar todo un proyecto y esta gente no da puntada sin caminar, pero esto reflexionó el expresidente Hurtado aquí en un diálogo en democracia. Creo que una elección es eso, ¿no? La participación de diversas opciones políticas y electorales para que los ciudadanos se pronuncien. Y no estaría bien a la democracia ecuatoriana de que ello no ocurra en el próximo evento electoral. ¿Usted creería entonces que hay que dejarlos participar y contarlos? Yo pienso que sí. José, gente lúcida como Osvaldo Hurtado
dice que a lo mejor es la oportunidad de contarlos, y claro, ahí está la parte que tú analizabas, decías, sí, querían evitar eso, y ahora van a enfrentarse a que van a ser contados, y que no es verdad eso que tienen el 15, el 20%, peor estas cosas que dicen que ya llegan al 54%, que es la primera vuelta, que volverán a decir un solo toque, alguna cosa de esas. Pero hay gente como Osvaldo Hurtado que dice, oigan, esta es una oportunidad para que los ecuatorianos que ya han palpado lo que hicieron, lo que nos falta juzgar, puedan también juzgarlos electoralmente. ¿Crees que esto, pero claro, ahí viene la parte jurídica que ustedes dos también han dicho, o sea, participen nomás porque somos democráticos y ellos nos caen a patadas, José? Francisco, creo que cuando el presidente Hurtado dice lo que dijo, no creo que estuviese diciendo que para que puedan participar hay que dejarles violar la ley. Yeah. O sea, se entiende, y claro, personas de bien entienden que cuando se dice que alguien quiere participar, pues nadie puede decir lo contrario, porque si tiene un derecho constitucional de participar, puede hacerlo. La segunda parte de esa premisa es, hay que cumplir reglamentos, leyes, hay que cumplir unos requisitos para participar. Y yo creo que no creo, habiendo leído y conociendo al presidente Hurtado, no creo que él quisiera decir que para que se cumpla la premisa de la participación o el derecho de la participación, podíamos cerrar los ojos sobre la violación absolutamente abierta de este partido y de las autoridades. Yo ahí retomo un poco lo que dice Arturo, y me parece que en efecto aquí hay unos cálculos, hay unas estrategias, una serie de estrategias, no solo del correísmo, de otras fuerzas, tiendas, ¿no?, políticas, incluida por supuesto la tienda social cristiana y por qué no la tienda de Guillermo Lasso. Es decir, es evidente que la participación de Arauz y Rabascal en este momento puede fraccionar el electorado del centro hacia la izquierda, lo cual en los cálculos que hacen algunos estrategas dicen eso es conveniente para cualquier otra candidatura, sea la de Gustavo Larrea, sea la de Guillermo Lasso o cualquier otra que esté, digamos, compitiendo con ellos. A mí me parece que los cálculos de las estrategias son lícitos. Lo que no es lícito es que esos cálculos se estén haciendo sobre una violación flagrante de la ley. Eso ya es otro proceso. Entonces, a mí me parece que evidentemente el trío del CNE se está prestando para y lo hace con gusto, eso lo han hecho desde que llegaron, a ese tipo de estrategias, de cálculos que no tienen mucho que ver con la ley y que tienen mucho que ver con el deseo. Es decir, porque no está demostrado que Rabascal o Arauz y Rabascal no pudiesen ganar. Y en eso yo retomo igual lo de Arturo cuando dice, y lo hemos escrito en el mismo sentido, cuando hacemos una reflexión totalmente sencilla en ese punto, Francisco. Si alguien que pretende gobernar el país, hacerse cargo de la gestión de la cosa pública, entra a la ley electoral violando la ley, la pregunta aquí es, ¿cómo va a gobernar? ¿Cómo los demócratas? ¿Con qué cara? ¿Bajo qué presupuesto? ¿Exhibiendo qué tipo de documento? Puesto que ya están violando la Constitución, ¿cómo les pedimos y cómo les exigimos después que cumplan la ley? No lo van a hacer porque ya la violaron ante nuestros ojos con la total aquiescencia de las autoridades que tienen que hacer cumplir la ley y de la sociedad que asiste absolutamente impertérrita ante este tipo de eventos o ante los propios partidos políticos que por cálculos, estrategias que no tienen que ver con la ley y tienen mucho que ver con el deseo, también se adhieren a ese tipo de violaciones. Estamos en el peor de los mundos, porque entonces, también si la ley en el país es un papel mojado, significa que nos quedamos, Francisco, como sociedad,
sin referentes. No tenemos referentes para convivir, para cohabitar. Y si la Constitución, las leyes no son el referente que dirime la forma en cómo estamos cohabitando, cómo estamos conviviendo, la pregunta es cómo vamos a convivir sin esos reglamentos, sin esas leyes que nos dicen en este momento que el correísmo y las autoridades encargadas de hacer cumplir esas leyes, pues no las están cumpliendo. Arturo, si no van a cumplir, claro, José dice cuál va a ser el referente de legalidad en el país y las intenciones democráticas de que todos estén, de que les ganemos en buena lid. No, si ellos pueden, nos sacan, no buena lid. El actual presidente, el presidente Moreno, lo que ha hecho es abrir un espacio y darse cuenta de que él iba a ser sustituido por el que está preso. ¿Cómo hacemos para que la ley sea lo primero y no solo el cálculo electoral? Y un poco investigar, no sé si Arturo tiene alguna idea de los cálculos que están haciendo las otras fuerzas políticas y que a su vez terminan haciéndole el juego al correísmo y dirán, si hay alguna representación de lo que nos ha pasado y es el correísmo, son estos dos, pues. Imagínese todo lo que han hecho, incluso para inscribirse, Arturo. Bueno, Francisco, es que el tema más que estratégico debería ser de respeto al Estado de Derecho, ¿no? Y yo creo que ahí está el quid del asunto. Nosotros no podemos violar la ley o saltarnos la ley o pasarnos por encima de la ley por cálculos electorales. Eso deja un pésimo precedente, no solo para el correísmo y su partido de alquiler, sino en general para todos los actores políticos. No porque a mí me convenga que la izquierda se fraccione, me voy a hacer de la vista ciega a violaciones claras y flagrantes de la reglamentación electoral, que parte desde la Constitución, porque aquí no estamos hablando solo de un reglamento, Francisco, estamos hablando de la Constitución, que es la que determina la obligatoriedad de cumplir los procesos de democracia interna. Entonces, no es, como se dice vulgarmente, pelo de cochino, es un reglamento nada más, es todo una reglamentación, una estructura una normativa, jurídica, ¿no? Importantísima que justamente nos da seguridad legal, les da seguridad legal a todos los actores políticos, incluyendo aquellos que ahora pretenden hacerse de la vista gorda por cálculos electorales de una fragmentación, una supuesta fragmentación del centro hacia la izquierda, como ha dicho José. Y yo creo que el papel más bien de todos los candidatos que estén comprometidos con la democracia debería ser, más allá de cualquier cálculo electoral, observar esto y hacer todo lo posible por impedir una participación absolutamente ilegal e inconstitucional. Ahora, de cara a lo que va a venir, todavía hay algunos procedimientos legales que se pueden utilizar. Yeah. Que podrían usar los otros. A ser aprobado Yeah. definitivamente el binomio. El binomio este. Veamos si es que siguen haciéndose de la vista gorda o siguen pasándose por encima de la ley los otros organismos que tienen que decidir sobre esto. Hay una apelación, me parece, presentada ante el Tribunal Contencioso. ¿cómo es? Del Consejo del Electoral, contencioso electoral, sí. Al Tribunal Electoral. Y bueno, pero el punto es ese, ¿no? O sea, ¿cómo yo como candidato puedo permitir que haya candidatos que no cumplieron con el proceso conforme estaba reglamentado o normado, y luego decir, bueno, vamos ahora sí a cumplir, o sea, ¿qué se cumple y qué no? Es muy cómodo esto y esto me incomoda, entonces esto sí vamos a cumplir y esto no vamos a cumplir. Es un precedente terrible el que se está sentando. Arturo, un hecho Francisco, que nos recordaba José, que es, digamos, que puede pasar hasta de jocoso, pero que no sé si jurídicamente podemos hacer alguna otra cosa, es esto de la cédula. Presentó una cédula que no era de él, y dice, es que se ha equivocado, ha traído esa. Eso ¿Qué es una consecuencia vergüenza, Francisco, jurídica? es terrible porque es que
Y eso no se le echó mucho énfasis y me alegra que José y usted lo traigan a colación, porque no puede ser posible. Yo soy abogado. Cuando voy a una audiencia a representar a un cliente y no llevo mi credencial de abogado, No no me puede, dejan participar claro. nomás y pierdo el juicio y mi cliente queda en indefensión porque yo no tengo la documentación que demuestre que yo soy abogado y que lo puedo representar a mi cliente. Es un tema gravísimo de derecho público, ¿Sí? el no presentar el documento que demuestra Habilite. quién soy. Y a este señor presenta cualquier cosa, dice, no, no importa, no pasa nada. No puede ser, Francisco, es que es una serie de burlas a la ley y a la Constitución gravísimas, gravísimas y no pasa nada. Y, no presentó la cédula, no. Entonces ya hagamos de esto una cosa que compitan todos los que quieran. Vayan y láncense todos los que quieran y compitan porque el CNE nos va a dejar competir a todos. No, yo insisto, Francisco, es una mamarrachada y esto está sentando precedentes gravísimos. En relación a lo que decía Osvaldo Hurtado, yo Sí. respeto mucho al expresidente Osvaldo Hurtado, creo que tiene un criterio lúcido, pero concuerdo con José Hernández. Yo no creo que lo que ha dicho Hurtado en relación a esto es que se permita participar violando las La ley. leyes. Que les Ya. permita participar, pero que siempre que Pero que cumplan cumplan, con lo claro. que dice el reglamento, como todos los otros binomios inscritos lo han hecho. Es que es como cuando yo doy clase, ¿no? Yo soy profesor, tengo un sílabus, en el sílabo les digo, ven, chicos, estas son las reglas, el que no cumple las reglas, pues va a tener problemas en lo posterior. Y viene uno y me dice, mire Arturo, no hice el trabajo, deme más plazo, deme 5 días más. Le digo, no, porque no quiera que tú te gradúes o no, o pases la clase o no, sino porque sería injusto con los Con los otros que otros, están que sí compitiendo contigo, cumplieron, con los claro. otros que están en la clase. Hay unas reglas que todos cumplen y yo no puedo ser flexible contigo para que no la cumplas. Todos tienen que cumplir las mismas reglas. O si no, pues como decía antes, entonces dejemos que todos hagan lo que les dé la gana y ya entonces, ¿para qué tenemos reglas? El Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley están en grave riesgo o se han puesto en grave riesgo con esta, esta, este, esta resolución a favor de que compita el partido de alquiler del correísmo, Francisco, lo ¿No? cual deja un precedente muy grave, Y es ¿no? penoso, ¿no? José, esta lucha y esta guerra de encuestas que tienen y que además, como 6 o 7 que tiene el ex presidente y su grupo, además tienen recursos para publicitarlos desde afuera, pero además ya vemos a algunos actores de este sector de la investigación y todo eso, un poco dándoles la razón, como dirigiéndose a decir que sí que tienen posibilidades. Esto va a jugar cómo vamos a manejar, y ahí sí pregunto cómo vamos a manejar incluso los medios, estas encuestas, a veces salen el 44%, ya ganaron. Otros dicen, no, ya tiene esto, pues, pero siempre están en el debate. Va a ser un instrumento de campaña, entonces esto también, de esta campaña que, por todo lo que ustedes nos han dicho, también va a ser de la regalada gana, José. Francisco, ese tema habría que inscribirlo justo dentro de el contexto de lo que es el correísmo. El correísmo, yo creo que ahí hay una equivocación. Yo creo que el problema muchísimo que estamos analizando se hace desde el lado y mirando al correísmo, Yeah. y creo que es lícito. Pero parece que hay un debate que no se está haciendo. Y es que están haciendo los demócratas frente al correísmo, es decir, cómo lo ven, cómo lo catalogan, quiénes son los correístas. Y como no se hace ese análisis, estamos jugando a perder. Y estamos jugando a perder por razones muy sencillas. Uno, el correísmo es un aparato, es un partido como los otros, es una, digamos, otra muestra de lo que es el populismo en el país, así de sencillo, o no. No es, No es. a mi criterio, no es algo más, otra muestra del populismo en el país. El correísmo es un aparato
que está inscrito en una visión geopolítica, y eso se ve por el socialismo del siglo XXI, siempre fue, y el socialismo del siglo XXI está inscrito en una visión del señor Putin, etcétera. Es decir, eso tiene una cola larga y ancha. Dos, el correísmo es un partido democrático, tiene una visión democrática. Eso ya no es una pregunta teórica, claro. Eso lo vimos actuar 10 años. Arturo dice, si lo vimos actuar 10 años, podemos decir partido. Que el correísmo es un aparato que quiere tomarse el poder, no devolverlo. Es un aparato que persigue a la gente que lo critica y que se opone. Es un aparato que tiene una gestión administrativa totalmente opaca, que es un aparato que acaba de ser condenado algunos de sus miembros por corrupción y en una suerte de organización criminal. Eso dijo la fiscalía y eso aceptaron los jueces, así lo vieron y así lo juzgaron. Entonces, preguntarse si el correísmo hace encuestas que son falsas, Francisco, delante de todo eso, ante todo eso, es sí casi pecar de una ingenuidad absoluta. Es decir, estamos ante un aparato que sabe lo que quiere, que ya gobernó 10 años, que se cargó las finanzas públicas de este país, que se llevó la plata, que nos persiguió, que no hizo democracia, que tuvo a un señor que era el señor de El Salvador Supremo. Ya lo vimos actuando. Entonces, a ver, ¿a qué juegan los demócratas en eso? A decir, como somos tan democráticos, dejemos que violen la ley para que participen. Bueno, si eso está ocurriendo, se acabó. Nosotros podemos decir que es una ingenuidad más, es una tontería más. Y ante eso, tu pregunta, ¿hay encuestas que dicen que van a ganar en la primera vuelta? Por supuesto, Francisco, porque es un aparato que es el aparato de desinformación, el mejor montado de todos los gobiernos del socialismo del siglo XXI en América Latina. El mejor montado. Es el que tiene la mejor performance de todo lo que tenían que hacer. Ellos son maestros hoy en desinformación, en noticias falsas, en perseguir a gente, en asediar a sus contrincantes o a sus críticos en las redes, etcétera. Entonces, sí es un aparato fantástico para desinformar. Dicen que van a ganar en la primera vuelta, por supuesto. ¿Qué hay que hacer con esas encuestas, Francisco? Lo mismo que con todo, saber de dónde vienen, Carlos, claramente. Y ya, pues, o sea, me parece que aquí el tema es no tanto el correísmo, es la actitud que estaban asumiendo los demócratas del país frente a eso. Es decir, da la impresión que cayeron con la lluvia de la semana pasada y no los conocemos. O sea, damos unas pruebas de una ingenuidad impresionante. Da la impresión de que no les conocemos, de que el señor Arauz puede ser otra cosa. No, es exactamente el retoño más concreto de lo que es el señor Correa, y me parece que pedirles cambios a ellos es absolutamente de una enorme ingenuidad. Aquí el problema es ¿qué están haciendo los demócratas frente a eso? ¿Qué estamos haciendo? Y lo que estamos haciendo, Francisco, es inexplicable, es totalmente inexplicable, lo cual muestra que los demócratas no sabemos mucho qué es la democracia, no sabemos mucho qué hay que defender, no sabemos mucho cómo explicarnos, no sabemos mucho cómo hay que hacer cumplir la ley, y nos da miedo hacer cumplir la ley. O sea, tenemos unas élites y unas autoridades a las cuales no les exigimos que cumplan, que hagan cumplir la ley, como si eso fuera un mal, o como si eso no nos hiciera demócratas. Claro. Y los demócratas tienen que hacer cumplir la ley, pues es que si no, ¿cuál es la diferencia no hay que diferencia hay con un autoritarismo o con la dictadura? ¿Cuál sería entonces la diferencia? Arturo, ahí le preguntaría a ustedes, los ciudadanos, ¿cómo reaccionamos a esto? Los demócratas, que sin estar en ningún partido y todo eso, tenemos que reflexionar. Claro, si por temor no les hacen cumplir la ley, lo que pasa es que ganaron la pelea. Entonces, Arturo. Es que eso es gravísimo, Francisco, porque estamos siendo más antidemocráticos pensando que permitirles participar es democrático. ¿En qué sentido? En que, como decía antes, ha habido graves violaciones aquí a la ley
graves violaciones a la Constitución, graves violaciones al Estado de Derecho y a la seguridad jurídica, permitiendo participar a una organización que no cumplió con los requisitos en aras de una supuesta democracia. Y eso en realidad no es ser democráticos, Francisco, eso en realidad es ser absolutamente antidemocráticos porque estamos violando el Estado de Derecho, que es sostén de la democracia. Y nosotros no podemos permitirlo y tenemos que observarlo y tratar de que esto se revierta y si no se revierte, por lo menos castigar en las urnas a una organización política que se metió a la contienda electoral por la ventana. Así de simple. Por la ventana, gracias a un CNE taimado que ha sido incapaz de hacer cumplir la reglamentación y la normativa correspondiente y que todos los hechos que permiten la participación de esta organización son mucho más antidemocráticos que supuestamente permitir la participación de esta organización política. Es gravísimo lo que se ha hecho, sienta un precedente muy, muy negativo. Así cualquiera puede pretender ser calificado como candidato sin cumplir los requisitos porque sabe que se solucionará en la mesa el tema y que pues no es necesario hacer procesos ni seguir lineamientos claros establecidos en la ley porque pueden ser subsanados por un organismo que es incapaz de hacer cumplir no solo las normas y las leyes, sino de hacer respetar la democracia en el país, que es a lo que está llamado, yo les ¿no? quiero agradecer a los dos, se nos fue el tiempo y comprometerles, porque además habrá que hacer un seguimiento a la actitud de los demócratas, como nos recuerda José, a la cosa jurídica y legal de cómo actúen las autoridades, pero además al análisis de lo que podrán decir ya en campaña y trabajar en las cosas que ustedes ya nos han dado una lectura. Agradecer al doctor José Hernández, el director de Cuatro Pelagatos, y al doctor Arturo Moscoso, catedrático universitario y columnista. Muchas gracias, José, muchas gracias, Arturo. Gracias, Francisco. Gracias por la invitación. Gracias, un gusto. Ha sido un gusto conversar con ustedes y de inmediato vamos a un tema de lo local, ¿no? Y están con nosotros dos concejales que uno dice, y se los he dicho personalmente, ¿no? El trabajo que hacen, la fiscalización que llevan es bueno y entonces ahí uno dice la ciudadanía hizo bien en elegirlos. Y me refiero a Luz Helena Coloma y a Bernardo Abad, a los dos les damos la bienvenida. Y claro, aquí hay un tema. Primero, ya se desecha esta posibilidad de una consulta para legitimar o no al alcalde Yunda. Parece que algunos problemas hubo en esa consulta que podría haber pasado.